Buenos días, mis hermanos. Reciba un saludo en este día. Gracias porque el Señor ha sido bueno para con nosotros y nos ha permitido pues estar en medio de toda esta situación, pues agarrados de su presencia, confiados en su persona, y estamos más que contentos por todo esto. Seguimos estudiando el libro de Lucas. Específicamente hoy estaremos pues leyendo el capítulo 2, versículos del 1 al 21, donde estaremos meditando en la palabra de nuestro Dios. Y quisiera animarles a que puedan leer esta porción de las Escrituras. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y en todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se la presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, y en este momento te pedimos que nos ayudes para no solamente entenderla a nivel cognitivo, sino para vivir acorde a lo que los principios y las verdades que ella nos revela. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para vivir como tú, oh Dios, has demandado en tu palabra. En Jesús. Amén. Saben, una de las mayores alegrías que puede experimentar las personas, o una de ellas, es la llegada de un niño a la familia. Pues estamos todo un tiempo, por 9 meses, esperando el arribo de este pequeño, y todo lo que nos sucede, todo lo que pensamos en la gran mayoría del tiempo es alrededor de este niño. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué ropa vamos a comprar? ¿Qué juguete? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a tratar? Todas estas cosas en la expectativa de la llegada de este niño. Las emociones, los pensamientos, las ideas están girando en torno al bebé. Qué gran gozo se experimenta cuando por fin arriba esta criatura. Los corazones saltan de alegría y nuestros labios expresan alabanza y gratitud al dador de la vida. ¿Saben? Parecido a esto es como veo la narrativa de Lucas 2, capítulo 2, versículos de 1 al 20, pero de manera más profunda. Lo que genera en mí es una alegría y un gozo exuberante que mucho más grande que la llegada de un propio hijo. La cuestión es clara. La cuestión es que Jesús vino como el Rey perpetuo de la casa de David, como el Salvador prometido. Y Lucas sabía esto muy bien al relatarnos las palabras del ángel
en el versículo 10 y 11 de este capítulo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿A dónde nos conduce todo esto, mis hermanos? ¿A qué verdad nos insta Lucas en esta porción de su evangelio? Creo que nos persuade a glorificar, nos persuade a alabar a Dios, nos persuade a magnificar a nuestro Dios por Jesús, nuestro gran Salvador. De manera que, si lo pudiéramos decir en una frase sencilla, bien corta, sería: glorifiquemos y alabemos a Dios por Jesús, nuestro gran Salvador. Tú y yo debemos glorificar y alabar a Dios por Jesús, nuestro gran Salvador. Pero ¿cómo podemos estar seguros de esto a la luz de este pasaje? ¿Qué tal si nos dicen que nadie puede estar seguro de que Jesús es el Salvador? ¿Cómo respondemos a aquellas personas que esperan otro Mesías porque no ven en Jesús el Mesías? Podemos responder a esto, a estas preguntas, con dos cuestiones claras que nos deja ver el pasaje. La primera es que Jesús es el Rey perpetuo de la casa de David. Y esto es una evidencia clara en esta porción, la cual nos apunta de que Él es el Salvador, de que Él es el Mesías. O sea, Él es el Rey perpetuo de la casa de David. Si nos fijamos en los versículos del 1 hasta el 7, lo primero que hace Lucas es ubicarnos en el escenario histórico del momento. Menciona personas bien conocidas para aquel entonces como César Augusto, Cirenio de Siria, así como la actividad de un censo que se estaba realizando en ese momento. Pero todos estos detalles históricos, mis hermanos, contribuyen a algo mucho más importante que brindarnos una información de conocer los personajes más relevantes en ese momento e incluso de saber lo que está sucediendo en ese momento con este censo. Me parece que lo que está haciendo es llevarnos a ver la familia de José, a ver específicamente la familia de María y en especial a la llegada del bebé que estaba por venir. Lo que hace Lucas es mostrarnos lo relevante que es este niño. Y el punto es que este niño viene de la casa de David para gobernar perpetuamente como Señor, para gobernar perpetuamente como el Rey. Una y otra vez en esta porción, en estos primeros 7 versículos de este capítulo, una y otra vez, pues Lucas resalta expresiones que involucran el linaje de David, que involucran la casa de David. Fíjese bien cómo dice, la ciudad de David, menciona Belén, la casa, la familia de David, y siempre lo hace en relación con José y María para apuntar a algo. ¿A dónde quiere llegar? ¿Y por qué lo hace? Lucas nos pone en un escenario muy claro, nos hace volver en nuestra mente a algo que en el Antiguo Testamento había sido anunciado, había sido prometido, y era precisamente que desde la casa de David, del reinado de David, del linaje de David, vendría un verdadero rey, un rey más completo en el punto de que haría la voluntad de Dios y vendría como aquel que establecería el reino completamente. ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, un pasaje muy claro en este sentido lo podemos corroborar en el profeta Miqueas, capítulo 5, de los versículos 2 en adelante, dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y fíjese bien como dice el verso 4, y Él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán. Mis hermanos, Miqueas 5:2, este profeta está hablando de esta profecía, está dando esta profecía específicamente en un tiempo en donde Judá, en donde todo Israel está viviendo pues en rebeldía, están experimentando pues las consecuencias, está hablando acerca de condenación, está hablando acerca de los opresores
insta en el capítulo 2 a los ay de los opresores, ay de los que hacen iniquidad, ay de los que hacen todas estas cosas. Hay una denuncia también contra aquellos gobernantes que viven de una manera que no honran ni siquiera glorifican a Dios. Y en medio de todo eso, el profeta Miqueas habla de un reinado futuro del Señor. Y específicamente en el capítulo 5 habla del reinado de un libertador, de un rey que vendría a gobernar de la casa de David, de Belén específicamente. Mis hermanos, de hecho, las palabras de Gabriel también a María en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33 también son prueba fehaciente de esto que estamos viendo. Dice así la palabra de nuestro Dios allí: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Involucran todas estas cosas, y el punto es, amada iglesia, que el que viene siguiendo la narrativa de Lucas hasta este punto se da cuenta de que este niño no es un niño más en la casa de David o de la familia o del linaje de David, sino que este niño es aquel que viene para reinar y viene para establecer su reino para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Alentemos nuestros corazones. El verdadero rey, el verdadero gobernador no es el César, no es Augusto César, no es Cirenio de Siria. El verdadero gobernador, el verdadero rey es este niño, es Jesús. Confiemos en aquel que verdaderamente gobierna, mientras extiende su dominio y su reino sobre este mundo. Confiemos en Jesús, confiemos en nuestro Dios. Hoy estamos viviendo tiempos sumamente complejos, sumamente hostiles, donde muchos reinos de este mundo tratan de imponer sus propias agendas contrarias a Dios. Y pareciera que nuestras vidas están al punto de sucumbir en medio de toda esta problemática. Pero ¿saben una cosa? El verdadero rey, el verdadero gobernador, no son estas personas, es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Tomemos aliento en nuestro corazón. Me gusta como lo dice David Tripp, aunque está hablando acerca de lo que es capaz de hacer este reino en nuestra vida por el Evangelio propiamente. Él dice literalmente, el cambio es posible porque el Rey ha venido. Y es interesante porque aunque realmente es ciertísimo de que el cambio opera en nuestra vida porque el Rey ha llegado, yo también pudiera pensar a la luz de este pasaje que el cambio a nivel general también va a llegar porque el Rey ha venido y ha establecido su reino entre nosotros. Y sabemos que un día ese reino llegará a la consumación final, donde sencillamente no habrá otro reino en este mundo, no habrá otro gobernador humano en este mundo, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará plena y completamente. Y no veremos estas escaramuzas de reinados que aparentemente se llenan la boca de decir que tienen el poder. En este punto, mis hermanos, de este pasaje, uno esperaría que como el rey prometido, que es este niño, como este rey que se ha anunciado de Belén, naciera en un palacio, naciera en un lugar lleno de joyas, llenas de cosas lujosas. Sin embargo, nace en condiciones humildes, nace en un pesebre y sin lugar a dudas, humanamente, es un lugar que no es muy adecuado, o vamos a decir que entra en la perspectiva humana de un rey. Qué paradójico. Aquel que nació rey, el rey legítimo de todo lo que existe, se revela de forma humilde y sencilla. ¿Entenderá Israel la identidad de este que vino? Pero más importante aún, ¿entendemos nosotros la identidad de este rey? ¿Conocemos verdaderamente a este rey?
Me llama la atención lo que Isaías capítulo 1 versículo 3 dice. Este profeta abre el libro diciendo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta lamenta la torpeza y la falta de conocimiento que tiene Israel en cuanto al Señor. ¿Acaso nosotros somos como Israel? ¿Acaso somos como muchos hoy que no tienen conocimiento del Señor? Agradezcamos, mis hermanos, al Señor por revelarse a nosotros para que le conociésemos. Al mismo tiempo, oremos, mis hermanos, por aquellos que todavía no han conocido al Señor, que no tienen un entendimiento de quién es el Rey y Gobernador verdadero de todo. Oremos por ellos, para que Dios en su gracia y en su misericordia les conceda el conocer al Rey. Descansemos también nosotros en el Rey. Descansemos en su gobierno. Ningún gobierno está por encima de la persona y reino de nuestro Rey Jesús. Viva tranquilo en Él. Descanse completamente en Él. Eso es lo primero que podemos notar en este pasaje. Es lo primero que podemos ver, pues la primera cuestión clara que nos deja ver este pasaje con respecto a que debemos glorificar y alabar a Dios por Jesús nuestro gran Salvador. Lo segundo y último es que los versículos del 8 al 21 nos muestran claramente que este niño es el Mesías anunciado. Él es el Mesías anunciado. La narrativa de Lucas en esta sesión se puede ver de dos maneras. Primero, la aparición y el anuncio angelical a los pastores. Y en segundo lugar, podemos ver el viaje de los pastores para ver el Salvador que les fue anunciado. Veamos primero eso, las buenas nuevas acerca del Mesías. Lucas nos dice que hubo una aparición celestial, un ángel del Señor viene a unos pastores que están cuidando sus ovejas en una región en donde nace el niño también, es en esa parte, en Galilea. Este ángel les anunció la buena noticia. Una noticia de gozo, de gran gozo, dice la palabra de Dios. Noticia para todo el pueblo. Y notemos lo que les dijo. Dice literalmente que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La identidad del niño ahora es mucho más clara. Este es el Salvador. Este es el ungido del Señor, aquel que venía a libertar a su pueblo. Y esto es lo que nos deja ver claramente el profeta también Isaías en el capítulo 9. Claramente el profeta Isaías nos muestra esto y dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, multiplicaste la nación, aumentaste la alegría, dice, como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebraste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calzado el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Mis hermanos, el profeta habla de la llegada del Mesías y del que traía aquello que traería consigo. Habría gloria, habría luz para los que estaban en oscuridad. Es interesante notar cómo el lenguaje de Lucas en este pasaje es muy similar a Isaías 9. Fíjese, habla de esa luz, de alguien que estaba velando en la noche. Habla del gozo, habla de la alegría, habla de la paz. Y literalmente eso es lo que está también hablando
Isaías, habrá gloria, habrá luz para los que estén en oscuridad, habrá gozo, habrá alegría de muchos, y muchos serán libertados y paz perpetua será sobre ellos. ¿Por qué? Porque arribó el Mesías, mis hermanos. El Rey y su reino, el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y saben, lo interesante de Lucas es que más adelante en el capítulo 4, en el versículo 16 hasta el versículo 19, deja ver esto. Deja ver su rol como Mesías, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el libertador, y literalmente en palabras de Jesús, abriendo también nuevamente el profeta o el rollo del profeta Isaías, como dice, literalmente dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. O sea, Jesús es el Mesías, no cabe la menor duda. Lucas muestra que este es el libertador, Lucas muestra que este es el Salvador, y es el que está acostado en el pesebre. Pero por si fuera poco, mis hermanos, con este gran anuncio sucede algo. Sucede que una multitud de ángeles aparece en el cielo cantando a Dios. Y literalmente dicen: gloria a Dios en las alturas y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Me gusta mucho como lo dice la Biblia de las Américas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mis hermanos, la idea de es que la paz a la tierra no es para todas las personas, sino para aquellos que Dios les ha mostrado su favor. El doctor Plomer lo dice así en este versículo: paz a aquellos en quienes el favor de Dios descansa. Sabemos que la paz de Dios solo es posible, mis hermanos, si se tiene al príncipe de la paz. Sabemos que la paz solamente con Dios es posible si se tiene a Cristo. No hay otra manera de tener la paz con Dios si no se tiene al Mesías. Y eso es claro. En Él es que Dios se complace. El mismo Lucas lo dice con la misma palabra que usa en este capítulo, lo usa en el versículo 22 del capítulo 3, cuando habla de Jesús como el Hijo en quien Él se complace. Y por ende, todos aquellos que ponen su fe en Cristo llegan a ser el objeto de la complacencia de Dios. Nosotros humanamente no podemos complacer a Dios en nuestros propios términos. Nosotros no podemos llegar a ser del agrado de Dios sin Jesús. Es en Jesús que nosotros somos del agrado de Dios. Es en Jesús que nosotros tenemos paz con Dios. Amados, aunque Cristo está disponible para todos, no todos gozan de la paz con Dios. No todos creen en Él. Y solo aquellos que lo hacen, solo aquellos que creen en Él, tienen paz con Dios. Así que ellos dan estas buenas nuevas acerca del Mesías, este ángel le anuncia eso, y estos pastores salen caminos a ver al Salvador. A partir del verso 15, mis hermanos, Lucas nos informa de la determinación de estos pastores para ir a Belén, para ver a aquel que el Señor les ha anunciado como Mesías. Sabemos que llegan al lugar y lo ven en el pesebre como una señal que el mismo ángel les dice: lo encontraréis acostado en el pesebre, tal como se les había dicho. Y debemos notar lo que hace Lucas. Debemos notar lo que Lucas nos dice que hicieron estos pastores. Hicieron dos cosas. Uno, dieron a conocer lo que el Señor les había dicho respecto del niño. El versículo 17 nos dice: los pastores llegan y le cuentan a todos que Jesús es el Salvador, le cuentan a todos que Jesús es el Mesías, les cuentan a todos que Jesús es el Cristo. Una vez más, el médico Lucas enfatiza la identidad del niño como el Cristo. ¿Y cuál fue la reacción? Asombro. Muchos se asombraron de todos aquellos que le decían
Incluso María se asombra, pero también hace algo más, atesora en su corazón todas estas cosas, medita profundamente en todas estas cosas, en el significado de todo aquello. Hermanos, el Salvador revelado es anunciado a todos. Mis hermanos, el Cristo que Dios nos ha dado, nos ha revelado, es para anunciarlo a todos. Anunciarlo como Cristo, como Mesías, como Salvador, no como un mero revolucionario como mucha gente distorsionadamente hace, sino como aquel que verdaderamente es. Anunciemos a Cristo a todos. Es triste cuando se anuncia a Jesús en calidad de todo menos de Salvador. Es por eso que yo creo firmemente a la luz de este pasaje y de toda la Escritura que a Jesús se le anuncia en los términos de Dios, en los términos de su palabra, en los términos de su propia persona. Cristo, Mesías, Salvador, Señor, Libertador. También Lucas nos dice que estos pastores regresan glorificando y alabando a Dios por lo que en su gracia el Señor les había revelado. La actitud de estos pastores fue de alabanza, de gloria a Dios. Lucas nos dice que regresan y mientras van de regreso a su lugar nuevamente para pastorear las ovejas que habían dejado, ellos van camino glorificando y alabando a Dios. Es interesante porque Lucas nos quiere dar a entender esto, quiere que atrapemos que ellos fueron durante todo ese viaje cantando, alabando, exaltando a nuestro Dios. Y la razón para esto fue el Salvador. Escucharon que era el Cristo y vieron a Cristo como el Señor y como se les había revelado. Realmente, hermanos, la alabanza y la gloria a Dios toma lugar cuando se nos muestra Cristo. Cuando se nos revela Cristo en nuestras vidas, nuestros corazones saltan dentro de nuestros pechos. A Cristo debemos proclamar como Mesías, como Salvador a todos en medio de toda esta situación. La alabanza a nuestro Dios por el Mesías, por el Señor, la alabanza a nuestro Dios por Cristo, no solamente es cuando todo está bien, sino cuando todo está mal también. Porque es en todo tiempo, porque nuestra alabanza no es por las condiciones, no es por las situaciones que atravesemos. Nuestra alabanza a Dios es por aquel que se nos ha revelado, Cristo, el Salvador, aquel que perdona nuestros pecados. Exaltemos a Cristo por venir a este mundo a libertarnos de nuestros pecados, a hacer que tengamos paz con Dios, a hacer que gocemos del favor de Dios y que la gracia de Dios especial en el descanso en nuestra vida. Disfrutemos de la paz que el Señor nos ha dado por medio de Cristo, pero también agradezcamos al Señor por salvación tan grande, por Salvador tan inmenso que nos ha dado. Hermanos, la espera y llegada de un niño a la familia es de un gozo y alegría sumamente inmensa. Todavía tengo en mi mente el tiempo de espera y nacimiento de mi hijo. Pero saben, nada puede compararse con la llegada de Cristo. Esta no solo se esperaba por 9 meses, sino desde que el hombre se rebeló contra Dios. Cuando Dios les promete el hijo allí en Génesis 3:15, ya se estaba esperando, incluso más allá, porque todo estaba orquestado desde la eternidad pasada en el plan supremo de nuestro Dios. El libertador vendría a este mundo. El verbo que estaba en el seno del Padre se haría carne, como nos dice el Evangelio de Juan. Y el verbo estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria también. El Emmanuel, el Dios con nosotros, como nos deja ver Mateo, llegaría para establecer su reino. Llegaría para darnos la paz con Dios. Llegaría para perdonar nuestros pecados con su sangre vertida en la cruz del Calvario. Hermanos, no hay palabras, no hay emociones, ni sentimientos que puedan englobar la realidad de la llegada del libertador, que de una manera verdadera, de una manera profunda y genuina ha libertado a todos aquellos que han confiado en Él.
y a todos aquellos que han gozado del favor del Señor. No hay otra manera de responder que no sea con gozo, con gratitud y con una vida de devoción a Él. Por esto, amados, glorifiquemos y alabemos a Dios por Jesús, nuestro gran Salvador. Oremos. Padre, muchísimas gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por enviarle, gracias por traerlo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Oh Dios, nuestros corazones saltan de gratitud, de alegría, de gozo. Queremos glorificarte con nuestras vidas todo el tiempo por Jesús, sin importar nuestras circunstancias. Gracias por Jesús, en Cristo. Amén.